Compañeros, buenas tardes. Le voy a dar a conocer el tema análisis y comprensión de la obra. Mediante el análisis delicado y cuidadoso del argumento, se descubre la opinión que tiene el autor acerca de algún objeto o asunto. De esa manera se revelará ante nosotros la esencia de la obra. Es de gran importancia que en este ejercicio de reflexión y análisis participen todos los miembros del grupo, de tal manera que observen en conjunto tanto el diálogo del argumento como los aspectos técnicos necesarios para representar la acción. En esta parte, como ustedes acaban de escuchar, refiere a que es importante que todas las personas que participen en la obra primeramente se sienten a hacer una reflexión y un análisis. Es decir, entre todos van a comentar de qué trata la obra. Para ello, se sugiere que se realicen diferentes lecturas. Estas lecturas tienen un proceso en el cual a continuación lo voy a dar a conocer. En la lectura 1, el objetivo es conocer el argumento de la obra de manera que identifiquemos el número de escenas y tengamos un panorama claro de aquellas que podamos representar. Es decir, únicamente van a conocer el argumento de la obra y asimismo el número de escenas y conocer el panorama. Esa va a ser la función de la primera lectura y sobre eso se van a perfilar. En la lectura número 2, el grupo de teatro deberá tener plenamente identificado el contexto histórico y social del lugar donde se desarrolla la obra. Es decir, ok, ahora vamos a ubicar qué contexto histórico refiere la obra. Es decir, si fue en la etapa de la Revolución, si fue en el Porfiriato, asimismo también el contexto social, cómo era la sociedad en sí. Había edificios, era un lugar urbanizado, era un lugar rural. Esto nos va a permitir visualizar hacia dónde va la obra. En la lectura número 3, su propósito es fortalecer el cuerpo verbal de los diálogos mediante la investigación en un diccionario. Es decir, los actores se van a dar a la tarea de analizar los diálogos y si en estos diálogos, por ejemplo, hay una palabra desconocida, en esta parte se sugiere que se anoten esas palabras que no se conocen y se busquen en el diccionario, de tal manera que el actor conozca a qué refiere esa palabra que él va a mencionar. Asimismo, se dice que este tipo de proceso ayuda obviamente a aumentar el vocabulario de los actores y asimismo yo creo que también sirve para saber expresar esa palabra, porque en ocasiones también pasa, en ocasiones pasa de que al ser una palabra nueva también nos cuesta entenderla, pero a su vez también nos cuesta expresarla. En la lectura 4, esta lectura dice permite definir la identidad histórica de los personajes. Mediante un análisis profundo se le puede crear una biografía ficticia. En esta parte ya los actores o el actor se basa únicamente en lo que es la creación o la identidad del personaje, en el cual, pues, de acuerdo a lo que es, él le va a dar vida. ¿Y cómo se le va a dar vida? Pues empezando quién es, cómo es, qué quiere, qué perfil debe de tener, qué características, cómo piensa, cómo ve el mundo, cómo ve todo. Empezamos a crear al personaje de tal manera que no es decir únicamente, es que es el papá de la protagonista. No, ese papá tiene una forma de pensar, una forma de ver, y desde ahí se empieza a crear. La lectura 5 se distingue porque durante ella el texto debe estudiarse las veces que sea necesaria para desarrollar plenamente las indicaciones del director de la obra. ¿Esto qué quiere decir?
que en la lectura 5 ya se va a conocer completamente la obra y el actor o los actores deben de conocer ya absolutamente cómo es la trama de la obra, de tal manera que ellos ya conozcan cuándo se va a entrar, conozcan cómo deben de ser los personajes, cómo debe de ser la escenografía y tener plenamente conocimiento de qué es lo que van a hacer. ¿Cómo son los personajes? Como ya hemos mencionado que los personajes se crean a partir de las diversas épocas y circunstancias, es también importante mencionar que los personajes asumen la actitud que debe de ser y la que le corresponde. Para ello, dentro de esta lectura se hace mención de diferentes tipos de personajes. Entre ellos está el personaje de carácter, dice, el cual es el personaje principal de la representación y su actuación deriva del conflicto o la contradicción. Es claro, es el personaje principal. El personaje prototipo, su presencia significa por ceñirse a situaciones casi siempre inamovibles en aspectos cotidianos. Un ejemplo claro de ello es el papá o la mamá. Nos dice un personaje eh, casi inamovible en aspectos cotidianos. Eso puede ser. El personaje estereotipo son siempre producto de un modo, estilo de vida determinado. En esta pudiéramos decir que puede ser una hija. En el personaje arquetipo, la presencia de este personaje en toda obra significa un reto desde el momento de la creación, además de ser considerado un personaje de carácter. En el personaje tipo, la actuación de este personaje está claramente definida por el lenguaje y un oficio característico. Este puede ser un carpintero, un panadero, un policía. Y el personaje silueta, este personaje participa formando parte de la atmósfera de una escena sin intervenir en la acción del argumento. Es decir, solamente eh, una persona que forma parte de, pero no tiene nada que ver. O sea, no interviene en lo que es la acción. O sea, es como si fuéramos a un mercado y en el mercado hay un diálogo entre los personajes principales y aparece una persona al fondo. O sea, solamente aparece por el simple hecho de que así lo marca la escena, pero no porque tenga una función especial. La asignación de los personajes se da después de hacer estas lecturas y después de que el director valora la participación de cada uno de los actores. Asimismo, en muchas ocasiones se da esa oportunidad a que los actores sean quienes propongan qué personaje quieren hacer, de tal manera que esto facilite en gran medida. Es decir, muchas veces dicen, no, es que yo quiero ser el villano. ¿Por qué? Porque yo siento que tengo las características, yo siento que tengo la fuerza, siento que tengo la preparación y eso muchas veces ayuda y en otras ocasiones no, pero en este caso, la asignación de los personajes puede ser así, a través del director o a través de que los mismos actores se propongan a desarrollar ese papel. Y nuevamente se vuelve a retomar el tema de la entonación o lo que es la voz, en el cual dice que es un ingrediente principal, como ya lo hemos venido mencionando, en el cual a través de la voz los actores pues le dan la emoción, la entonación y la modulación para los diferentes acentos y ritmos adecuados en un personaje, lo cual eso tiene muchísimo que ver porque capta la atención del público. Asimismo, dentro de ello, obviamente, como también ya lo mencionamos, para esto se requiere que el actor pues realice ejercicios de respiración, de vocalización, dicción y sobre todo de concentración para que lo que éste diga sea en los momentos adecuados, en el tono adecuado y de cierta manera este,
la obra se realice de manera correcta, contemplando este principal elemento que es fundamental en el teatro.